Tenemos un enlace telefónico con el doctor Enrique Cárdenas. Él es el director ejecutivo del Centro Espinosa Iglesias, ex rector de la UDLA y probablemente uno de los economistas poblanos más reconocidos y que está profundizando mucho en el fenómeno de la desigualdad. Tiene un libro reciente que acaba de publicar, que acaba de editar, La larga marcha de la economía mexicana. Doctor Enrique Cárdenas, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oiga, pues nos encontramos con esta noticia a partir de las cifras de la encuesta nacional de ingreso-gasto, donde pues en Puebla es cierto que crece el ingreso de las familias, pero también la brecha entre ricos y pobres se hace más grande, los ricos se hacen más ricos, doctor Cárdenas. Pues sí, las cifras que publicó la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares ciertamente marca un aumento muy significativo de esta brecha. Es más, aumenta 6 puntos base del coeficiente de Gini, que es esta medida de la desigualdad, y 6 puntos base pues son muchísimos, es de más o menos de punto 46 a punto 52, lo cual pues está muy por encima del promedio de toda la República, que es alrededor de punto 44 más o menos. Entre más bajo mejor, digamos, entre más bajo es menos desigual la sociedad, y este número va de 0 a 1, y bueno, pues el aumento tan importante de punto 46 a punto 52, pues sí es muy relevante. Oiga, doctor, estamos en vísperas de la presentación del informe de Coneval sobre pobreza en las entidades federativas y aparentemente con la encuesta de ingreso-gasto había buenas perspectivas para que Puebla abandonara el tercer lugar del ranking de pobreza. Ahora algunos especialistas están empezando a dudar que esto pueda ocurrir. Pues en realidad vamos a ver cuál es el desenlace final de las cifras que va a presentar Coneval esta semana, puesto que, como sabemos, una parte de la medición tiene que ver con el ingreso, que es lo que genera esta encuesta de la que acabamos de hablar, y por el otro lado pues está la estimación de 6 carencias específicas que son los componentes de la medida de desigualdad, de pobreza multidimensional. Y bueno, es probable que ahí haya algunos elementos que hayan mejorado y por lo tanto contrarresten en parte al menos lo que sucede en el ingreso. Entonces no se podría decir todavía si Puebla saldría de ese lugar o no, pero de cualquier manera pues está todavía muy lejos de donde debería de estar por la importancia del Estado. Oiga, doctor, ¿a qué atribuye? Yo sé que es un tema, es un debate económico que podrían escribirse varios tomos al respecto, pero ¿qué podría explicar este incremento tan desmesurado en el decil 10 aquí en Puebla? Sí, es una, bueno, digamos, es una cifra muy elevada. Estamos hablando de que fue casi 500 y pico % ¿no? Del incremento en el ingreso real de ese decil, cuando a nivel nacional pues incluso baja, si no me equivoco, ligeramente. Entonces sí es una cosa muy rara el hecho de que en Puebla, bueno, lo mismo que en Chihuahua, en menor proporción, pero también Chihuahua y Aguascalientes, se haya registrado un aumento tan significativo en el ingreso del decil más rico de la población de esas entidades. Es difícil saber qué es lo que está causándolo. Así a priori, digamos, hay que revisar mucho más a fondo la encuesta. Nosotros la verdad es que no lo hemos hecho, pero sí es de llamar la atención. Digamos, independientemente de qué se puede atribuir, quizás el tema es que llama muchísimo la atención, no es para nada positivo y pues en realidad eso está haciendo que la brecha social en la entidad se haya agrandado tan importantemente. ¿Alguna hipótesis que ya ustedes o su equipo económico manejen? Pues no, porque aún en estados en donde las armadoras, por ejemplo, de la industria automotriz son importantes, como en Puebla también, y ahora con la llegada de Audi, pues uno podría pensar que eso tuviera que ver, pero tenemos otros estados, por ejemplo, en Guanajuato o en incluso Querétaro, que si bien no están de industria automotriz, pero sí de la aeroespacial,
Pues no, ahí tenemos lo contrario, tenemos que aumentan los niveles de ingresos en los deciles intermedios y eso está mejorando la distribución del ingreso. Entonces no se debe necesariamente a la presencia de empresas importantes de autopartes y por lo tanto habrá que buscarle por otros lados. La verdad es que yo no quisiera aventurarme más allá de eso, fuera de decir que pues aparentemente no se puede atribuir a esa razón. Ahora, también es grave el hecho de que Puebla se convierta en el estado con más desigualdad del país. Ya refería usted el coeficiente Gini. Puebla hace 2 años era el lugar número 2 en el ranking nacional y ahora es el número 1, es la entidad más desigual del país. Pues sí, es lamentable que se esté cayendo a ese nivel, sobre todo que los niveles, digamos, ya independientemente de si es el más alto o el más bajo, México, como sabemos, es una sociedad, es un país con una tremenda desigualdad a nivel mundial y a nivel de, digamos, de América Latina, que es la región del mundo más desigual que existe. México es de los países más desiguales. Si encima de eso en Puebla se vuelve el estado más desigual dentro del país, pues realmente, pues digamos, alarmante, diría yo, prácticamente, ¿no? Es decir, no estamos hablando nada más del caso mexicano, yo creo que estaríamos hablando de los estados, entidades con cierto nivel de población, que como tiene Puebla, pues más desiguales pues casi en el mundo, ¿no? Entonces sí es una variable que debe de cuidarse. Una sociedad que sea tan desigual no tiende a sobrevivir en armonía. Las diferencias son tan graves que pues generan desde luego pues todo tipo de consecuencias sociales que no son precisamente de que generen cohesión social, sino todo lo contrario, y por lo tanto pues es un tema que se debe de cuidar. No solo en Puebla, debo de mencionar, eso me parece y pensamos que debe de convertirse en una política de Estado, es decir, algo por lo cual el Estado tenga que estar pujando todo el tiempo, y no solamente el gobierno, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, sí estas cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y ahora la que vendrá por parte de Coneval, la verdad es que sí pues nos deben hacer pensar sobre nuestras prioridades en el país y sobre cómo podemos hacer que por un lado la pobreza disminuya, que no se perpetúe y que al mismo tiempo pues no haya esta desigualdad que es verdaderamente excesiva, digamos. Precisamente, doctor Cárdenas, ya para terminar la entrevista, acaba usted de publicar, anda con niño bajo el brazo, un libro sobre la larga marcha de la economía mexicana. Sí, es un libro de historia económica del país que va de 1780 a nuestros días. Son más de 2 siglos de un recuento de la historia económica de México. Y bueno, pues pretende justamente tratar de entender qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la economía del país, sobre todo desde una perspectiva macroeconómica, pero que llega hasta hasta el 2012, tratando de, como digo, de entender por qué estamos donde estamos y hacia dónde podemos seguir en adelante, ¿no? Y ahí es donde uno ve cómo esta desigualdad, que si bien ha estado presente por mucho tiempo, pues la verdad es que el Estado ha tenido, digamos, en otras épocas tenía muchos menos instrumentos de los que tiene actualmente. Muy y por bien. lo tanto, pues ahora sí hay una responsabilidad muchísimo mayor. Pues cuando ande por aquí en Puebla lo invitamos aquí al estudio de Juego de Troles para que nos enseñe usted al chamaco que anda cargando bajo el brazo. ¿Cómo no? Pues con muchísimo gusto, muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Enrique Cárdenas, por esta entrevista. Buenas noches, gracias, hasta luego. Muy bien, pues es difícil explicar y no hay hipótesis todavía. Vamos a un corte, regresamos, ya está aquí Pepe Centeno, él es también economista. Alguna teoría tendrá que tener sobre todo esto, pero también viene a presentar una encuesta sobre el tema del Chapo, ¿no? Chapo. Chapo Guzmán. Madres. Muy bien, vamos a un corte y regresamos rápido con Pepe Centeno.